Es un gusto estar una vez más con ustedes desde el corazón de la ciudad de Puebla, el barrio del Alto. ¿Cuántos barrios se fundaron? ¿Quiénes los habitaban? ¿Y a qué se dedicaban? Serán algunas de las preguntas a las que encontrarán respuesta en este episodio. Yo soy Yatzel Roldán, acompáñenme en Descubriendo Puebla. Sabemos que la ciudad de Puebla de Los Ángeles fue fundada oficialmente el 16 de abril de 1531. Ese día, según Fray Toribio de Benavente, conocido también como Motolinía, se celebró la misa de fundación y se iniciaron las obras de su construcción. Según el documento Crónica de la Ciudad, Puebla fue concebida como un lugar en el que pudieran vivir españoles que no tenían residencia fija y vagaban por el país. Así, aquí podrían proveerse de un lugar en el que pudieran satisfacer sus necesidades económicas y sociales y al mismo tiempo construirían un asentamiento que sirviera de abrigo a los demás españoles ante cualquier rebelión indígena. Mucho se ha discutido el lugar preciso de la fundación, así como la fecha, además de que hay datos contradictorios en los documentos que se conservan y que fueron cercanos a los eventos señalados sobre la fecha y el lugar de fundación. A los indígenas traídos por medios coercitivos para construir la ciudad, en algún momento se les fijó como residencia los solares de la periferia del asentamiento español. Así, se tuvo una división territorial en la que la traza era el espacio destinado a las actividades urbanas de la población colonizadora. Y tiempo después, el barrio sería el nombre con el que se le conocería a los asentamientos destinados a los indígenas y demás población no hispana. Según el doctor Carlos Montero Pantoja, en la primera fase de reparto de tierras, fechado entre 1531 y 1545, oficialmente no hubo acciones que involucraran a los indígenas en el proceso de reparto, y tampoco se les consideró en el planteamiento original de la ciudad. Por tanto, el lugar en el que se les ubicó no se reconoció en ese momento como asentamiento, por lo que se trata de los primeros lugares irregulares de la ciudad por omisión de las autoridades hispanas. Desde los primeros años de la ciudad se presume la existencia de algunos barrios como San Pablo, San Sebastián y el Alto de San Francisco, en donde nos encontramos hoy. Se cuenta que fue en el barrio del Alto en donde se realizó la primera fundación de la ciudad, en una choza enramada donde por primera vez dio misa Fray Toribio de Benavente, en el lugar en el que actualmente se encuentra el Templo de la Santa Cruz. Los barrios que ahora conocemos no se fundaron al mismo tiempo. Además, aparte de los que identificamos del otro lado del río San Francisco, ahora Boulevard 5 de Mayo, que son Xanenetla, Xonaca, El Alto, La Luz y Analco, están los que se establecieron en el extremo poniente de la traza original, del otro lado del actual Paseo Bravo y de las otrora estaciones del ferrocarril, y son Santiago, San Sebastián, San Matías, San Miguelito, San Pablo de los Frailes, San Pablo de los Naturales, Santa Anita o Santa Ana, El Refugio y San Antonio. Dos barrios fueron desdeñados por estar ubicados en la traza española, San José y El Carmen. Uno de los rasgos esenciales de los barrios de Puebla, además de ser sitios periféricos, es su origen étnico, ya que fueron habitados por indígenas que vinieron de diferentes partes: Cholula, Calpan, Huejotzingo, México, Texcoco, Cuautinchan, Tepeaca, Tecali y fundamentalmente Tlaxcala. Todos ellos conservaron su unidad cultural y social, habitando cada grupo en un mismo sitio, aunque en algunos casos, como en Analco, lo compartieron varios pueblos. Además, los frailes estuvieron vinculados a los indígenas, juntos emprendieron obras de diversas naturalezas. Los franciscanos se establecieron en los barrios de San Antonio y El Alto, y los dominicos en San Pablo de los Frailes, San Sebastián y Santiago. Emma García Palacios, autora del libro Los barrios antiguos de Puebla, propone que un barrio es una unión de familias en torno a la advocación de una virgen o santo patrono determinado, porque el centro es una iglesia, los cabildos, el episcopado y sus casas. Conforme fue pasando el tiempo, los habitantes de algunos barrios se especializaron en alguna actividad determinante que los distinguió de los otros. Por ejemplo, en el barrio de La Luz eran alfareros, en Analco, herreros, en Santiago, albañiles, en Xanenetla, caleros y se agrupaban en gremios. Además, este barrio es particularmente importante en el inicio de la ciudad, porque era parada en el trayecto de comunicación entre la capital y el puerto, el Camino Real a Veracruz y el Camino Real a Tlaxcala respectivamente.
cuando todavía no se iba directo a México, sino por Tlaxcala. Fue el sitio designado para los aliados tlaxcaltecas. Fue el asiento físico de la diócesis de Tlaxcala y del primer edificio catedralicio, porque hay que recordar que la ciudad de Puebla pertenecía a dicha diócesis, aunque esto se ha borrado de los discursos históricos que nos han enseñado. En el barrio del Alto se encontraba el primer hospital denominado San Josepe. La existencia de este hospital debió haber sido breve, porque el Cabildo poco después concedió a García de Aguilar la merced de una huerta en el lugar denominado Estanque de los Pescaditos, a condición de que acogiese a los pobres enfermos en tanto se construía definitivamente el hospital. En este barrio también está la sede del gobierno estatal, llamada Casa Aguayo, pero conocido por los habitantes del barrio como La Marranera. Por mucho tiempo fue una casa de baños públicos y después fue cuartel de soldados y soldaderas. En este barrio también se conservan 2 conventos franciscanos con la tipología de los que estaban destinados a la evangelización. Particularmente representativo es el de San Francisco, con la monumentalidad y espacios abiertos que lo caracteriza, representados por el atrio. En función de plaza pública, actualmente es el espacio preliminar al ingreso de la iglesia, y el panteón, ya desaparecido. Este mismo criterio se utilizó en recintos de menor tamaño como la iglesia de San Juan del Río, también en el Alto, y en el templo del Santo Ángel Custodio en el barrio de Analco. Actualmente, el barrio del Alto es el único sitio barrial que conserva el edificio del Cabildo Indígena, el Portalillo del Alto. Junto con elementos de la composición urbana, todavía se puede identificar el tamaño de la plazuela, aunque en él se haya construido el mercado. El mercado fue construido en 1930 y se le dio el nombre de José María y Morelos. Se edificó por la necesidad de los habitantes de la zona. Se le empezó a llamar el Garibaldi de Puebla, ya que en su explanada se presentaban mariachis, tríos, marimberos y demás artistas que deleitaban a los poblanos con música y danzas. Actualmente, en el mercado se puede consumir una muestra de la variada culinaria poblana. Además, el barrio vio nacer a las primeras cuadrillas de huehues en Puebla. En Semana Santa, bailaban el lunes y el martes y de ahí se remataba el domingo con una comida. Gracias por acompañarme en este episodio dedicado a hablar de los barrios antiguos de Puebla. Recuerden que nos pueden escribir a concitep.tv@gmail.com. Nos vemos la próxima semana para seguir descubriendo Puebla.